oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión, bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Reciban los saludos de Susana Burgos en nombre de Carmen Tomás, que estará de vuelta muy prontito, palabra, y en nombre del equipo que hace posible este programa. Un programa que se puede seguir en directo, ya saben, desde ahora mismo y hasta las 3 de la tarde. Y luego, en el momento que mejor les venga, claro, a través del podcast, gracias a Banco Santander y a Audio Online. Para identificar bien este programa, la Economía para Todos de hoy, estamos a sábado 12 de junio y hace un calor horroroso, al menos en Madrid, que es desde donde les hablamos. Enseguida saludo a mis compañeros Domingo Soriano y Fernando H. Valls, que son de lo bueno, lo mejor en el análisis de la actualidad económica, que esta semana tiene dos protagonistas indiscutibles: el salario mínimo interprofesional y el Banco de España. El Instituto Emisor, como lo seguimos llamando los clásicos, confirmaba el lunes lo que intuíamos: la última subida del salario mínimo en un 22% impidió que se crearan hasta 180.000 puestos de trabajo, como si el empleo en España estuviera para ponerle palos en las ruedas, ¿verdad? Y como estamos ante un asunto que tiene mucho más de ideología que de economía, como casi todo con este gobierno, se organizó un revuelo de Padre y Señor Nuestro que ha durado hasta el fin de semana, que todavía dura, con la ministra de Trabajo, entre otras cosas, manipulando los datos. ¿Qué es lo que dice el Banco de España? Dice, bueno, pues pudiéramos dejar de crear, y hablo exactamente de su cifra, el menos 0,003% de empleos. En ningún caso, leído el informe con exhaustividad, en todas y cada una de sus páginas, habla de destrucción de empleo. Nadie ha dicho eso, ministra, y además ha debido de leer usted un informe diferente, ¿no?, al que hemos leído los demás, porque el Banco de España maneja una horquilla de entre el 0,6 y el 1,1%, que si circunscribimos a los trabajadores que menos cobran, pues se nos va a entre el 6 y el 11%. Luego, los periodistas hacemos las cuentas en términos de EPA y nos salen esos 180.000 puestos de trabajo que se habrían dejado de crear en 2019. De no haberse producido ese incremento del salario mínimo, que ojalá estuviera mucho más alto, eso lo deseamos todos, pero las personas sensatas sabemos que el dinero no llueve del cielo, sino que sale de las arcas de unas empresas que en demasiadas ocasiones están asfixiadas por unas cotizaciones sociales y una presión fiscal en general exageradas. Pero bueno, esto es predicar en el desierto, porque para Podemos la solución pasa por correr a gorrazos al gobernador del Banco de España. Y no se le cae la cara de vergüenza. Al gobernador del Banco de España había que correrlo a gorrazos, por impresentable. Así se despachaba el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, en el Congreso, obviando demasiadas cosas, entre ellas que esto que ha dicho ahora el Banco de España lo habían advertido antes otros organismos, como la Autoridad Fiscal, que capitaneó en su día el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Es obvio que el señor Mayoral no se ha leído el informe, que ha elaborado un grupo de economistas muy serios, con mucho criterio, y aunque si lo hubiera leído, pues seguramente tampoco lo habría entendido. Esto les está pasando a muchos de los que están criticando estos días al Banco de España. Del salario mínimo, que quiere volver a subir la ministra Díaz contra viento y marea, de su propuesta para que los jóvenes se hagan pastores. Sí, pastores, como ocurrencia estrella para reducir el paro juvenil, del fiasco de la ley que se hizo para frenar los desahucios y no lo consiguió, de la que hay liada con los viajes del inserso, a ver si también tenemos tiempo para hablar de eso. En fin, que de ello hablamos hasta las 3 de la tarde, 2 en Canarias, y si parpadean se lo pierden, como le gusta decir en Twitter a Fernando H. Valls. Así que, sin más demora, empezamos. En Es Radio, Economía para Todos. No, es una recomendación de la ministra de Empleo, que se hagan pastores y apicultores para llenar la España vaciada y reducir el paro juvenil, que está en el 40%, ¿no?, después de la pandemia, o rozándolo. A ver, yo estoy hecha un lío, porque resulta que no quieren un país de camareros, ¿no?, que esto también lo dijeron en su momento el señor Garzón y demás, quieren un país de jardineros Minecraft y de entrenadores de avatares, que esto lo pone en el plan de Sánchez, España 2050, pero ahora los pastores sí que les gustan, ¿no? ¿Tú lo entiendes, amigo? Yo no, confieso. No lo entiendo, además de eso, pero exactamente de ese tipo de contradicciones
va la columna que tengo ahí medio cocinada para este domingo. Y que no entiendo, de verdad, en estas cosas a mí me cuesta mucho llegar al razonamiento típico de la izquierda político e incluso mediática española. Bueno, yo creo que es algo más general. Esas contradicciones de, por un lado, no queremos que haya multinacionales, pero en el momento en que una multinacional dice que cierra, es el gran drama y nos ponemos a llorar, pero si hasta hace 2 minutos estabas diciendo que estaban robándole la plusvalía casi en lenguaje decimonónico o estaban explotando a los trabajadores. No queremos camareros, pero sí pastores, porque los pastores son empleos de mejor calidad que los camareros, porque estar todo el día en el monte es una cuestión completamente absurda. Y pero todo gira alrededor de no ir al fondo de las cuestiones, en parte de desconocimiento económico. A ver, a mí lo del audio que ponías de Rafa Mayoral, yo, es que esta semana, a ver, el ministro Ábalos el lunes o el martes tuiteaba animando a la gente a que se montara en bicicleta, luego Rafa Mayoral le daba lecciones de economía al gobernador del Banco de España. Sí. Digo, o sea, está llegando el punto de parodia, de autoparodia del gobierno, porque no sé si me parecía casi más divertido lo de Ábalos diciéndole a la gente que montase en bicicleta. Pero bueno, en cualquier caso, que llega a un punto de autoparodia de, pues eso, una persona que da la sensación de que sabe tan poquito, diciéndole probablemente al mejor gobernador del Banco de España en los últimos 30 o 40 años, a uno, ya no solo gobernador del Banco de España, a uno de los cargos públicos que hemos tenido en este país en los últimos 40 años, con más solidez académica, intelectual, sin duda. Es que es muy bueno. O sea, y además es bueno en esto, porque ha habido otros gobernadores que a lo mejor eran mejores pues en relaciones políticas, en saber transmitir a la opinión pública, en otras cosas que también son buenas que tenga el gobernador del Banco de España. Sí, que son importantes, pero técnicamente es impecable. En cuestiones académicas es que es difícil decirle algo a este gobernador. Bueno, luego hablamos de todas formas de eso con más detalle, que es el tema de la semana. Pero ir al fondo de, o sea, eso, el empleo y lo que quieren hacer, el modelo de país en lo que al mercado laboral respecta, si es que tienen algún modelo, que probablemente no. Los trabajos se establecen como en una especie de hoja de Excel o en un esquema artificial. Y se creen también que los salarios de esos trabajos se pueden poner en la casilla de al lado del Excel, pones primero el empleo que te gustaría, el nombre, un diseño así que más o menos se te ocurre en la cabeza y al lado el salario que va a cobrar. Cuando todo eso se deriva, uno, de las necesidades de los clientes, de lo que cada uno demandamos en el mercado y sobre todo de la productividad. Es que lo que nunca aparece en el discurso de todas estas personas es que estás diciendo una cosa muy exótica, productividad, por favor. El salario depende de... O sea, Domingo, por pensar favor. Que el salario se puede establecer de forma artificial, vía decreto, sin pensar primero que el salario es una derivada de la productividad, es que no tiene ninguna lógica, pero como están en esa... si tú no entras ahí, te metes en un bucle, en el bucle de los salarios y los empleos los han creado los empresarios o los han creado los anteriores gobiernos vía decretos que han decidido que en España todo el mundo sea precario, todo el mundo sea tenga un mal contrato porque ellos querían que la gente tuviera un mal empleo, sin ir a la raíz de por qué en España tenemos esa productividad tan baja. Fernando, esto de los pastores se incluye en el Plan de Garantía Juvenil Plus que aprobó el Consejo de Ministros el martes. ¿Algo que destacar por ese lado, más allá de que el plan está dotado con casi 5.000 millones de euros y que pone el foco en la formación en economía circular, economía digital, energías renovables o transición ecológica? Yo estoy pensando que tú pones esos 4 hashtags, economía circular, economía digital, energías renovables y transición ecológica, esas 4 etiquetas y ya parece que con todo eso arreglas los males, ¿no? Porque el gobierno introduce esto en cualquier plan, en cualquier paper, tenemos siempre lo mismo, ¿no? Todo vale. Mira, yo bromeo con mis amigos diciendo que, bueno, los españoles siempre decimos, ¿a qué quieres que te gane, no? En deporte somos muy buenos, pero yo también les digo, también somos muy buenos, o los primeros en paro juvenil. Es un drama el paro juvenil. Es horrible. Y creo que este gobierno llega tarde. Este gobierno lleva ya 3 años desde la moción de censura. Bueno, pues digamos usted a mí que ha solucionado en 3 años Pedro Sánchez del paro juvenil. Un déficit que se viene arrastrando desde hace muchos años. Yo creo que este plan, bueno, a nivel propagandístico está muy bien, pero falta bajarlo al terreno y falta que aprovechemos los fondos europeos para solucionar un drama que vamos a pagar varias generaciones más. Ya la estamos pagando la mía,
la va a pagar la que viene a continuación con una precarización todavía mayor del empleo, y ningún gobierno, y menos este que venía a salvar esa situación hace nada. Pero hace bien en recordar, Susana, que estamos en un momento clave en el terreno laboral, y es que se está ahora mismo cocinando la reforma laboral. Por cierto, hay que explicar al oyente, al espectador, no se va a derogar la reforma laboral. Afortunadamente. Es un mantra que nos vienen acostumbrando desde el gobierno y no se va a derogar. Pero sí se está cocinando una reforma pues que puede cambiar muchas cosas. Reforma de la reforma. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que no va a ser nada sencillo sacar ese componente 23, quiero recordar que es, sí, en el diálogo social. Y creo que los empresarios deberían hacer ver al gobierno que a lo mejor no es el momento de acometer algunas reformas. Creo que no estamos, luego lo comentaremos, para demasiadas alegrías, y creo que debemos andar con más pies de plomo de los que el gobierno está presumiendo de lo que debe andar. Y relacionado con lo mismo, porque empezaba yo con lo anecdótico esto de los pastores, pero aquí todo es muy serio y estamos hablando de empleo, lo del salario mínimo interprofesional, ¿no? Vamos al temazo, que además Domingo ya lo ha introducido con lo de los gorrazos, se presta esto a mucho comentario, ¿no? El temazo, si parafraseamos a la amiga Carmen Calvo, ¿no? ¿De verdad pensaban, Domingo, en el gobierno? ¿De verdad crees tú que pensaban, cuando aprobaron la subida del SMI, esa subida tan notable del 22% hasta los 900 euros, que el empleo no se resentiría? ¿Tan inocentes son? O bueno, o da igual, porque al final lo que se trata es de venderlo y luego ya veremos cómo lo apañamos cuando lleguen las consecuencias. Hay un poco de todo. Hay parte que son presos de su propaganda. Es decir, yo creo que un ministro socialdemócrata de trabajo clásico, que fuera mínimamente serio, pues lo que le debería haber dicho a su parroquia es: oye, mira, tenemos una medida que evidentemente puede producir que algunas personas en la parte baja de la escala salarial pierdan su empleo. Esto pasa siempre, pues un pequeño ajuste, pero a cambio vamos a conseguir mejoras salariales para los que estén ahí también en el límite, y una cosa va a compensar la otra. Incluso este discurso con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero por eso digo, un ministro socialdemócrata pues debería decir: oiga, pues vamos a conseguir un incremento ligeramente en el consumo, estas personas de sueldo más bajo tienen una propensión marginal a consumir algo mayor, y eso va a hacer que lo que perdemos un poquito por la destrucción de empleo de personas de baja cualificación, personas de difícil acceso al mercado laboral, suelen ser jóvenes, personas que llevan parados de larga duración. Sí, los mayores de 45 claro, también, según el informe del Banco de España, que también es un colectivo muy vulnerable. Los que tienen no difícil... solo los jóvenes. A ver, cuando tú tienes difícil acceder al mercado laboral, esto es de una lógica aplastante. Tú, por lo que sea, por baja formación, porque no tienes experiencia, los jóvenes, o porque llevas mucho tiempo fuera del mercado laboral y cuando te vas a reincorporar, tu empleador dice: oye, si tú llevas 10 años sin trabajar, ¿por qué me fío yo de ti y no me fío del que está al lado? Tu único elemento de negociación, entre comillas, es el sueldo. Es decir, bueno, págame un poco menos, por lo menos los primeros meses, y yo te demuestro en los primeros meses que puedo ser un trabajador solvente. Voy cogiendo esa experiencia, esas redes de contactos, de lo que te hace tener un trabajo, esos conocimientos no formales que también en el trabajo son fundamentales, y dentro de unos meses ya veremos si me sigues pagando o dices: este chico, por el caso de un joven, merece la pena. Pero claro, si tú a ese tipo de trabajadores les subes el salario mínimo, lo que estás haciendo es esa capacidad de negociación de decirle a su empleador: oye, me pagas un poco menos, pues te arriesgas un poco ante un trabajador que tiene, pues eso, dificultades por menos formación, por menos experiencia. Pues el empleador dice: oh, pues en este caso, si ya me obligas a pagarte 900, 1000, 1100, 1200, que querían que acabase la legislatura, salario mínimo, pues el empleador dice: pues entonces solo contrato a personas que no tengan ninguno de esos peros, ninguno de esos pequeños agujeros en el currículum que me hagan dudar. ¿Para qué me voy a arriesgar? Contrato. Entonces, evidentemente. Pero por eso digo que un ministro más o menos sensato ha dado este discurso: vamos a perder algo de empleo en esa franja, que es grave. Tú decías antes, entre el 6 y el 11% en ese personal de baja cualificación. Los que cobran el SMI, claro. A cambio de subir un poquito el sueldo de los que lo cobran. Pero no, son presos de su propaganda. Entonces ni siquiera son capaces de hacer un discurso mínimamente razonable, y que yo creo que la gran mayoría de los votantes entenderían. Es que, Domingo, ese ministro del que tú hablas existe. Y se llama Nadia Calviño. Y es la que está frenando esto. Pero yo creo que esta vez, porque este informe efectivamente trata de la subida del SMI 2019. 2020 se volvió a subir y en el 21 se ha frenado por unos meses. Pero yo creo que Nadia Calviño no va a poder soportar más la presión. Ya Sánchez se ha posicionado al lado de Yolanda Díaz.
Es decir, este año vuelve a subir el SMI, va a volver a subir, y yo creo, No, y según el me decían ministro en el Escrivá gobierno, también, y el ministro de se ha Seguridad Social posicionado también. Escrivá. Es decir, O sea, que esto- pierde Calviño, una vez más, no será la primera. Sí, 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 sí. Por desgracia. De hecho, mi tesis es que Calviño ha caído en desgracia en este gobierno y no descartaría que en la crisis que se está preparando saliera por la puerta. Te hemos leído eso en la información y nos preocupaba mucho. Lo Yo no estuvimos lo comentando la descartaría. semana pasada precisamente en el programa, que madre mía, lo que le faltaba a este gobierno es que se fuera Calviño, la ministra más ortodoxa. O sea, esto ya sería el disparate total, ¿no? Claro, es que eso es lo Nos que- quedamos lo sin que muro puede de pasar. contención. Y la bronca en el gobierno por esta subida del SMI que se está preparando es potente por esto que estamos comentando aquí. Todos presuponen que quien va a ser perjudicado son esta franja de edad o esta franja salarial más perjudicada. A mí me preocupa mucho la politización que se está haciendo de los informes del Banco de España. Este informe es fantástico, ¿eh? Es un informe Pero es que además donde está- intervienen muchos economistas, miran muchos parámetros y sobre todo son muy cautelosos porque el cálculo este de los 180.000, 190.000, ¿no? Que dice algún medio también, lo hemos hecho los periodistas. El Banco de España no se mete en eso. Es un informe muy riguroso, ¿eh? Correcto, nunca se mete en la cifra concreta. Pero además es que el informe no lo ha hecho Pablo Hernández de Cos. Es que lo ha hecho un grupo de economistas que lo firman con su nombre y apellidos. Avala el Banco de España, pero no lo ha hecho de Cos. De Cos coincido con vosotros, es de lo mejor que hay. Y yo quiero decirle al gobierno y a estos personajes cercanos al gobierno como Mayoral, A los mayorales. que A le los quedan 3 mayorales. años a De Cos en el mando, en el puesto, a gobernador. Entonces va para largo. Pero efectivamente hay una bronca muy potente en el gobierno. Y si Sánchez acaba subiendo el SMI, pues no descartemos que Calviño alce la voz. No la hemos escuchado hablar esta semana, por cierto, de subir SMI, pero la bronca está ahí y es potente. Claro, es que si hubiera hablado habría dicho seguramente lo que cree, ¿no? Y le habría dado la razón al Banco de España. Es que esto ya nos lo temíamos. O sea, si es que no está diciendo el Banco de España nada nuevo. Otra cosa es la demagogia que se hace, pues porque es el Banco de España y porque cualquier cosa que contradiga a los señores de Podemos, bueno, de Podemos y del PSOE también, ¿no? Porque al final, una parte del efectivamente, PSOE, sobre Sánchez todo, sí. avala 100% a la ministra Díaz, ¿no? Y entonces, al final, bueno, pues eso, la demagogia está servida en bandeja. Sí, yo no soy especialmente... no me gusta mucho la política de los expertos en la que estamos en los últimos años. Me parece muy peligrosa porque, en general, los expertos dicen lo que el que les encarga el trabajo quiere que digan. El que paga, ¿no? El que esto, manda al además, que paga. Me gusta decirlo hoy porque lo digo, quiero decir... ¿Pero a qué porque, te refieres eso? no, A ver. me gusta decirlo hoy porque lo digo el día que el informe del Banco de España dice lo que a mí, o sea, lo que a mí me gusta. Esto es como cuando el árbitro se equivoca a favor de tu equipo. Yo creo cuando tienes que decir, estos árbitros son muy malos. Si dices estos árbitros son muy malos... La credibilidad no claro, es la misma, cuando ¿no? se han equivocado en tu contra es como, no, tú te estás quejando porque no te han pitado el penalti, no porque los árbitros en general sean malos. Pues esto es un poco lo mismo. A mí la política de los expertos no me gusta mucho porque es una excusa que suelen utilizar los gobiernos para, voy a decir meternos la doblada cuando ellos quieren. Por ejemplo, en la reforma fiscal, ¿qué han hecho? Han convocado un grupo de expertos digamos, corte y confección, Sí, de ¿no? diseño, Lo han sí, diseñado ad ellos hoc. y han dicho, estos expertos que nosotros colocamos aquí van a proponer la reforma fiscal que yo quiero que propongan y nos lo venden con el rollo de la ciencia. Entonces, por eso digo que yo siempre soy muy cauteloso, cuidado con los expertos. Lo que ocurre es cierto que el Banco de España sigue siendo de las pocas instituciones, yo casi diría la única, porque la IREF a mí ha salido muy dañada después del tránsito de Escrivá de la IREF al gobierno. Yo creo que eso es muy peligroso para un organismo que se suponía que era fiscalizador del gobierno, que su presidente acaba en el propio gobierno. Pero bueno, el Banco de España es probablemente el único organismo público que hay ahora mismo en España del que yo me fío 100% en la parte económica, en su independencia. Es decir, que siguen sin hacer caso a presiones políticas. Y a mí ha habido informes del Banco de España que no me han gustado especialmente. Sí, hombre, claro, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, faltaría. Incluso así me pongo un poco nervioso con los expertos y con la pues eso, la politización, el uso de los expertos, porque, claro, en este caso yo les doy la razón, digo, me gusta el informe, Bueno, pero estos sé que me expertos lo no van son del gobierno, pero estos expertos son del Banco de España, no son los de la señora Montero, los expertos para la reforma fiscal. O en qué se va a apoyar el gobierno, en concreto el Ministerio de Trabajo, para avalar la inminente subida del SMI en un comité de expertos que va a elaborar un documento que es inminente, claro, pero pasa y que nos cuesta dinero a todos los españoles, además, dicho sea de paso, eso hay que pagarlo, a los expertos hay que pagarles. El documento 2050, el documento 2050 del que hemos hablado en el programa,
es que luego el gobierno coge lo que le interesa a los expertos, ¿no? El comentario porque en ese informe había personas importantes y solventes. Sí. Florentino Folgueroso. Buenas. Y también ideas, eso me lo has Pero quitado de la nos boca, han ideas dicho muy que se interesantes, lo quedaron hemos fuera, dicho. se Hombre, quedaron claro, fuera. por favor, no va a ser todo, No, no va a ser todo malo. Y porque a lo mejor el gobierno... Son 677, de memoria, 677 páginas, creo recordar. Bueno, muchas 2050. páginas como para que no haya cosas Porque que en- merezcan y la porque pena, en este claro. tipo de informes puede haber propuestas muy interesantes o análisis muy interesantes y el gobierno coge un titular o coge una de las propuestas y dice, aplico esta porque me la están pidiendo los expertos. Por ejemplo, el tema de los impuestos es clarísimo. Muchas veces los expertos dicen, oiga, usted tiene que cuadrar el déficit. Los empresarios, oiga, pero los expertos plantean muchas cosas. De hecho, muchas veces en las reformas fiscales plantean un cambio absoluto en el sistema fiscal español, pero el gobierno dice, no, es que los expertos han dicho que tenemos que cerrar el agujero de déficit o que tenemos que acercarnos a Europa. Eso se puede hacer de muchas formas. Te cogen lo que les interesa, se escudan detrás de la ciencia, de los expertos y te la cuelan. Por eso yo soy muy escéptico diciendo que, efectivamente, a mí en las conclusiones de este informe, además por la prudencia, es que no han dicho nada muy diferente a lo que yo decía antes que podía haber dicho un ministro socialdemócrata, que se han perdido empleos a cambio de, pues eso, ganancias salariales en algunos segmentos del mercado laboral, que habría que ver cuáles son las consecuencias. El grito ha sido más porque es que este gobierno, uno, no está acostumbrado a que le digan nunca nada que no le gusta y dos, porque saben muy poco. Es decir, yo creo que el problema del señor Mayora es que ni siquiera es capaz No de se lo ha llegar al leído. análisis Bueno, ese claro, de decir cuáles son las ni se lo ha unas leído ni se le cosas que espera. compensan a las otras. Claro, ni se le espera. Y, por último, mucho cuidado Sí, con ¿qué los pasa? tiempos, porque a un empresario que tú ahora le digas, a usted tiene que subir el salario mínimo profesional en un momento donde no ha recibido ayudas directas, está con el agua al cuello, está intentando salir y que su empresa, pues oye, remonte la situación, tú le dices, no es que usted va a tener que pagar el empleador, pues lo que va a hacer y lo que probablemente todo el mundo haría, pues decir, pues no contrato. Claro. Sobre todo al pequeño empresario. Claro. Pues muchas veces decimos empresario y pensamos pensamos todos en el empresas IBEX. IBEX Sí, siempre, en las y que en tienen multinacionales 50.000 empleados. No. afincadas A en quien le España. afecta el SMI, porque además eso, luego las encuestas salariales del INE, en eso son muy interesantes. Muchas veces, no, los explotadores. A ver, uno de los determinantes más importantes de las encuestas de costes salariales y de salarios, de salarios medios, Sí, donde ves es la el tamaño estructura de las salarial. empresas. A más tamaño de las empresas, más suben los sueldos. A las empresas grandes esto les afecta tirando a muy poco. A quienes afecta es a la pyme, a un empresario que tiene, pues eso, desde sector agrícola. Ahí es donde de repente le dices, tienes que subir a esta gente 100, 200, 300 euros al mes y le crujes, porque es que le estás quitando completamente el margen. Claro. Esta semana también hemos conocido que los desahucios se incrementaron en un 13,4% en el primer trimestre del año, de enero a marzo. Según el Consejo General del Poder Judicial, 11.000 personas fueron expulsadas de sus viviendas, locales comerciales o fincas rústicas por incumplimientos de contrato, una media de 123 al día, lo que es una barbaridad. De ellas, la gran mayoría de los casos se produjeron por impago del alquiler, que ya saben ustedes que una cosa son los lanzamientos y otra las ejecuciones, aunque las plataformas antidesahucios esto lo mezclan, lo metan en el mismo saco y así confunden al personal. El Consejo de Ministros aprobaba el martes, por cierto, el decreto que regula las compensaciones a los propietarios de viviendas o arrendadores afectados por la suspensión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, que expira el 9 de agosto. Vamos a escuchar al señor Ábalos hablando de esto. Lo que hace el presente decreto es establecer las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas, que es donde deben dirigirse los afectados, pues puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Es el plan que pone a disposición el Gobierno para las comunidades autónomas que son las competentes en materia de vivienda. De esta forma, con estos recursos se podrá hacer frente a estas compensaciones. Con este decreto venimos a conjugar la necesidad de atender las situaciones de emergencia social y sanitaria que se han producido en esta pandemia, pero también combinándolo con el respeto a la seguridad jurídica de los propietarios y arrendadores. Decía antes mi compañero Domingo Soriano que a él le encanta escuchar al ministro Ábalos invitando a montar en bicicleta y estas cosas, y a mí me encanta escucharle
hablando de seguridad jurídica, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un montón de inversores inmobiliarios, porque este es el ministro de muchas cosas, pero de la vivienda, evidentemente, que no están comprando y no están haciendo transacciones porque les da pánico lo que escuchan a propósito de esa ley de la vivienda que se va aplazando, pero que cada vez que se pone un globo sonda sobre la mesa se nos ponen los pelos de punta. Y esto, bueno, que se nos pongan los pelos de punta, bueno, una más, pero es que claro, es que hay inversiones que están paralizadas, sobre todo por el lado de la inversión extranjera, y esto te lo dicen en el sector y te lo dicen con un cabreo, si me permitís, descomunal, con todos los motivos, pero él habla de seguridad jurídica con gran alegría. Ojalá pudiéramos creerle, ministro, ojalá. Bueno, has tocado uno de los temas preferidos durante la pandemia, que es ley de vivienda. El martes, voy por orden, el martes en Consejo de Ministros podría suceder una cosa importante y es... El martes que viene, dices. Sí, martes que entra. Se acaba el plazo para que el Gobierno pueda recurrir ante el Constitucional la ley de vivienda catalana, que establece la limitación de los alquileres. Si el Gobierno recurre esa ley, sin duda es un paso importante que nos llevaría a pensar que no va a haber limitación o regulación de los alquileres a nivel estatal. Sí, sería un paso a favor de la racionalidad y de la cordura. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el Consejo de Ministros. ¿Y cuál es tu apuesta? Yo creo que la van a recurrir porque hay artículos claramente inconstitucionales que invaden competencias a nivel estatal. No se puede. Pero eso daría un paso a favor. Pero ahí también debe haber guerra en el gobierno. Yo esto lo pregunto yo soy muy fuera del pasillo de Moncloa. Domingo, la vivienda es uno de los temas cruciales que están detrás de los conflictos protagonizados por Iglesias. Escuchar a Fernando porque cuando hay gente que sabe mucho de lo que está pasando ahí dentro, por eso pregunto. Medio preocupado, medio, no sé si decir esperanzado. Es el tema, sin duda, que va a tensionar más la coalición. Ahora parece que Podemos son monjas de clausura y desde que salió Iglesias no se quejan, pero sí se están quejando internamente. Y este es un tema, una ley que tenía que haber estado en y Yone Belarra tiene tela, ¿eh? O sea, Yone Belarra no es una monjita de clausura, no como tú dices, Iglesias de parafraseo. Tan claramente, pero sí, este es un tema. Entonces, depende de lo que pase el martes, veremos hacia dónde evoluciona. Evidentemente la tensión es brutal y me cuentan que las reuniones entre Ábalos y Belarra son a cara de perro. Por eso te digo yo, que es que la sustituta de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros está también Yolanda Díaz, claro. Pero Yone Belarra, esos son dos estilos y Yone Belarra es dura, ¿eh? Vamos a ver cómo queda eso, pero yo creo que Ábalos está reteniendo ese tema, la limitación de los alquileres. Vamos a ver si cede o no, pero es que está firmado. Es que ahí bien lo dice Podemos. Es que en el acuerdo de presupuestos el PSOE firmó limitar los alquileres. Vamos a ver, si eso no se cumple, yo creo que Podemos se tiene que levantar del Consejo de Ministros y salirse. Porque si ceden eso, tiene que salirse. Y luego, respecto a desahucios, creo que decía Pablo Iglesias cuando entró el gobierno que vamos a tener que cabalgar con contradicciones. Bueno, esta es una. Prohibido desahuciar. El año más difícil, probablemente económico, social de la historia reciente, se ha producido un incremento de los desahucios. Entonces, bueno, el prohibido desahuciar no existió, el prohibido cortar los suministros tampoco existió y se está viendo desahucios. Y despedir tampoco. Sí, también eso, prohibidos los despidos. Cada vez que un ministro o alguien de Podemos pone sobre una noticia de una multinacional que cierra una planta, una empresa, y rápidamente le responden, pero no estaba prohibido despedir, ¿cómo puede ser que esta empresa haya despedido? Sí, el tema de los desahucios, yo decía un día en estos mismos micrófonos, me acuerdo, hace unos meses, que este gobierno lo define que Ábalos sea nuestra mejor opción, que sea nuestra esperanza, que es verdad, que estamos ahí agarrados a que el señor Ábalos aguante y no ceda en un tema que es mucho más importante en los que nos parece que es el tema de la vivienda. Es Fíjate si estamos desesperados para que el seguro sea José Luis Ábalos. Que dijo además en esta rueda de prensa que fue cuando dijo lo de que o desahuciamos o ocupamos. Sí, bueno, eso te quería preguntar. Esto es propaganda. Claro, a ver, ¿qué tendrá que ver? Eso es. Os quería preguntar, gracias por sacarlo. Resulta eso que cuando le preguntan los compañeros de prensa en el Consejo de Ministros, claro, es que había salido el dato, el incremento del 13,4% entre enero y marzo había salido el lunes, cuando lo dijo el CGPJ, ¿no? Y entonces dicen, ajusten ustedes la propaganda, porque ¿en qué quedamos? ¿O desahuciamos o ocupamos? A ver, pero es que son dos cosas que pueden ocurrir a la vez, son ¿no? Perfectamente compatibles. Y de hecho lo estamos viendo. De hecho, da la sensación,
de que se están produciendo las dos cosas a la vez en dos tipos de vivienda completamente diferentes. Los desahucios se están centrando en viviendas de particulares, sobre todo alquiler, que no pagan la renta, y el propietario evidentemente dice, oye, usted me tiene que pagar y si no, tiene que salir de mi vivienda. Sí, porque los bancos además están cumpliendo su compromiso, o sea, de no ejecutar a quien no paga la hipoteca, ¿no? Y es que ahí va, claro. Y no solo los bancos en ese punto, sino también con las ocupaciones. Las ocupaciones donde se están centrando en las viviendas vacías, propiedades de entidades bancarias, que saben los ocupas que va a ser mucho más complicado que digamos que el banco va a aguantar mucho más y que los procesos de expulsión de la ocupación van a ser mucho menos contundentes, no solo judicialmente, sino también el propietario de una vivienda ocupada probablemente va a hacer lo que sea él, incluso para plantarse allí todos los días hasta que se vayan, con lo cual son perfectamente compatibles que haya un incremento de desahucios y un incremento de ocupación. Lo que pasa es que el incremento de ocupación luego es muy complicado porque muchas veces hablamos de los datos de los ocupas solo del número de viviendas ocupadas, que dices, bueno, pues no son tantas en el conjunto de millones, como en un momento. Es que una vivienda ocupada, el problema no es la vivienda ocupada, que es un problema, evidentemente, para su propietario, incluido si es una entidad financiera o un gran tenedor, que parece que es que esos no tienen sus... Sí, el derecho a la propiedad no aplica ahí. Porque luego cuando hablas los fondos buitre, Domingo, los fondos buitre. Cuando hablas de seguridad jurídica y de fuga de inversiones de España es por esto, claro, si te dicen que luego no vas a poder tener tu vivienda. Pero no solo eso, sino que una vivienda ocupada, en un bloque de pisos, por ejemplo, en Madrid, una vivienda ocupada afecta a 300 viviendas. Bueno, claro. Pues todas las viviendas de la manzana están afectadas y afecta económicamente, es decir, todas las viviendas de esa manzana, en el momento en que hay 1, 2, 3 viviendas ocupadas en una manzana, valen menos al día siguiente. Tú las intentas colocar en el mercado, en venta o en alquiler, y valen menos porque la gente dice, a ver si esta manzana se va a convertir poco a poco en una manzana de ocupas. Es que con 3 ya lo es. Entonces, ese es el problema de esta despreocupación o de este tipo de chascarrillos de Ábalos, que bueno, es cierto que ahí en la parte parece que en la ley de vivienda está tratando de poner un poco de cordura, pero de no darse cuenta de las implicaciones que tiene la falta de respeto absoluta por el derecho a la propiedad y en la vivienda, como la vivienda es un sector que no solo afecta a él mismo, sino que es muy fácil que vaya irradiando al resto, porque te va destrozando barrios muy rápidamente, porque te va destrozando ciudades. Hace que lo que tú decías antes de la inversión. Entonces, para mí es uno de los grandes temas, yo iba a decir que es uno de los grandes temas, digamos, desde el punto de vista legislativo económico. No sé si me alegra o me preocupa que también sea un gran tema de discusión dentro del gobierno y en esa lucha que decíamos antes, Calviño, no sé qué, porque al final siempre parece que van a ganar los ortodoxos, y lo pongo muy entre comillas, pero al final siempre ganan los mismos. En este gobierno se acaban llevando el gato al agua los que decimos, bueno, no, esto es una locura, al final no lo conseguirán, pero es que lo consiguen. Demasiadas veces es así. Y luego también respecto a los desahucios, también fue un poquito frívolo de más el ministro Ábalos diciendo que bueno, que no son solamente viviendas, que aquí hay muchos bienes comerciales, o sea, otro tipo de inmuebles y muchos locales comerciales y muchas, en fin, ¿no? Que hombre, quitar importancia cuando has hecho además un decreto antidesahucios que no te ha funcionado, quitar importancia encima, no, tal, es que también están los atascos, también se ha dicho desde algunos ámbitos, ¿no? Los atascos, claro, durante la pandemia, el confinamiento, los juzgados, pues entonces todo esto aflora, hombre, puede haber un poco de todo, pero en cualquier caso que se haga un decreto para parar los desahucios en un momento crítico como es el de la pandemia y que se te disparen un 13,4% después de que hubieran caído 30 meses consecutivos, desde luego esto no es un éxito, lo miremos por donde lo miremos, no es un éxito. Sí, luego en las televisiones a lo mejor vemos que se separan desahucios, pero de familias hipervulnerables. Eso sí se pueden llegar a parar en algún momento determinado, pero efectivamente está habiendo desahucios. Y luego un detalle importante, la prórroga antidesahucios, desahucios que existen, insisto, es hasta el 9 de agosto. Cuando la prórroga de los ERTE se prorrogó hasta el 30 de septiembre. Es decir, ya estamos viendo como el gobierno, propiamente el PSOE, que lleva la competencia de vivienda, está viendo como esto no se cumple. Entonces yo creo que eso el 9 de agosto se levantará y no se volverá a prorrogar. Porque no ha funcionado. Y el tema, solo una cosa, el tema de las estadísticas. Tenemos que ir ya a la noticia del Corte Inglés. No, solo que a mí me gusta, que el problema de este gobierno es que tiene muy poca credibilidad para ponerse exquisito con las estadísticas, porque entre 2012 y 2015 y 2016 hay que recordar la oposición que se hizo con los desahucios y no se ponían a decir, no, vamos a mirar si técnicamente han subido un poquito por los locales comerciales porque ha habido un pequeño... No, o sea, entonces era un ataque a degüello y además con el bulldozer a arrasar lo que fuera. Sí, y entonces, la señora Colau, ahora te sacan la estadística y empiezan, no, esto es un problema, vamos a ver el detalle de cómo se han conseguido las cifras. Hombre, no, es que el problema es que ellos no tienen legitimidad para hacer eso. Y otra contradicción última cosa, más. ojo al recurso ese que puede poner el gobierno el martes,
martes el Consejo de Ministros a la ley catalana y las consecuencias que tiene en la relación con la Generalitat. No, lo hemos apuntado, seguro que también las personas que nos escuchan y nos ven, y vamos a estar muy, muy pendientes de lo que pase el martes en el Consejo de Ministros. Venga, vámonos a la noticia del Corte Inglés. Que sí, que se nota que tienes ganas de fútbol y lo vas a vivir a lo grande con las ofertas exclusivas del Corte Inglés. Hasta el 24 de junio tienes hasta un 40% de descuento en televisores 8K para que disfrutes los partidos pues como si estuvieras en el propio estadio. Como el LG de 55 pulgadas NanoCell 956 con Smart TV, inteligencia artificial y Full Array solo por 999 euros, por 999. Y luego con los servicios exclusivos de los tecnoprecios del Corte Inglés como el envío, la retirada del antiguo y 3 meses de seguro gratis. Si quieres, también podrás ver el fútbol en cualquier parte con tu nuevo smartphone porque tienes un Xiaomi Mi 11 Lite 4G, creo que lo he dicho bien, de 128 GB con un 14% de descuento. Solo 299 euros con 90 céntimos hasta el día 24 de junio. Además, con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, recibe tus pedidos en 2 horas o cuando te venga bien por solo 19 euros con 90 al año. Consulta condiciones y descubre todo lo que necesitas para vivir el fútbol en tienda web y aplicación en la app del Corte Inglés. No me digan que no tiene buen gusto aquí nuestro compañero con la música. Preciosa la música de Economía para Todos siempre. Gracias, Víctor. De la subida de la luz ya hablamos la semana pasada largo y tendido porque es cuando entró en vigor la nueva tarificación el día 1 de junio. Pero esta semana nos hemos enterado de un montón de cositas, como que la vicepresidenta Teresa Rivera no dijo ni mu a sus compañeros de Podemos para que no le chafaran el plan, ¿no? Y luego también está lo de Yone Belarra y Alberto Garzón pidiéndose a sí mismos que baje el precio de la luz, que titulaba Marta Arce, compañera de Libre Mercado, así una noticia muy bien tirada, porque efectivamente que haya protestas dentro del gobierno, cuando es el gobierno el que sube la luz, pues es un disparate más, ¿no? Y Domingo, a ti te tengo que felicitar, me lo he apuntado para que no se me olvide por el reportaje que publicabas el otro día, diciendo que hemos pasado de adorar a Greta a planchar de madrugada, pero defendiendo, tu tesis es que los compromisos adquiridos hay que cumplirlos. Y es difícil contradecirte en eso, claro, compañero. Es que, sí, yo en el artículo lo que venía a decir es que en España que nos quejamos muchas veces del cortoplacismo de los políticos, de que no se ponen de acuerdo, de que somos incapaces de adoptar políticas de país a varias décadas vista. Yo creo que la única política de país estable, consistente, que los grandes partidos han estado todos detrás de esa política, que los consumidores, más que los consumidores, iba a decir los manifestantes, las personas cuando se declaran sus intenciones en la calle, en foros públicos, los medios de comunicación, la única política en la que hemos sido coherentes ha sido en subir el recibo de la luz con medidas que, a ver, que hemos pedido todos. Yo no, o sea, quiero decir, a mí me han dicho de todo por decir que había que mantener las nucleares abiertas mucho más y que las subvenciones a las renovables sean una locura, pero la sociedad española lleva años pidiendo que tengamos subvenciones a las renovables, que cerremos las nucleares, que seamos los líderes contra el cambio climático. Y además, en las manifestaciones, a mí eso me pone un poco nervioso, cuando las manifestaciones dicen, tenemos que hacer sacrificios, un poco como Greta, por eso utilizaba Greta en la ONU, que dijo, no me habléis de economía, habladme de un planeta más limpio. Y entonces dicen, vale, pues no te hablamos de economía, la factura de la luz la cuarta más cara de Europa. Y entonces decimos, ay, qué mal, pero no me estás diciendo que eres un sacrificado por la vida del planeta, que estás dispuesto a cualquier cosa con tal de que haya menos emisiones. Ahora no te puedes quejar porque te suban la factura de la luz 20 euros, me podré quejar yo, que soy el que quiere nucleares, yo soy el malo, pero hombre, tú asúmelo y di, yo por el planeta 20 euros y más.
¿Tú también crees, Fernando, que tenemos lo que nos merecemos? Y ahora nos cuentas qué tal la bronca, porque eso, tú eres el periodista con mejor información, lo decimos siempre, porque es lo justo, tú te sabes lo que se cuece, que el Consejo de Ministros, que tú sabrás cuáles son tus gargantas profundas, pero siempre aciertas. Y eso, y ha habido mucho más de fondo, ¿eh? O sea, lo del tarifazo eléctrico está costando también muchos disgustos, pero empieza por lo que decía Domingo. ¿Estás de acuerdo con que esto nos lo hemos buscado nosotros? Es que sí, ¿verdad? Es un golazo en propia puerta del gobierno de coalición progresista, que se presentó a las elecciones diciendo que iba a bajar la luz y que... ¿No? Y a eliminar la pobreza energética, sí, ¿no? Un gol. Bueno, yo creo que también tenemos que decirlo bien claro. Yolanda Díaz y Alberto Garzón estaban en las dos comisiones delegadas para asuntos económicos donde se decidió la nueva factura de la luz. Y no dijeron ni mu cuando se explicó internamente que esa factura de la luz iba a traer consecuencias negativas para quien mantuviera estos hábitos que tenemos el común de los mortales. O sea, no protestaron, pero... Y no dijeron ni mu. Entonces ahora que esta semana salga Alberto Garzón, ministro de Consumo, que yo no he visto un ministerio más inútil, a decir que había... El ministro de los refrescos le llaman ahora, ¿no? Porque le tiene declarada la guerra a las bebidas energéticas. Que lo hubiera dicho internamente. Y luego el gobierno nos presentó esta nueva factura de luz, recuerdo, el día 1 de junio, y nos la enmascaró en un Consejo de Ministros donde se aprobó un anteproyecto de ley, es decir, largo me lo fías, para acabar con una parte, no todos, de los beneficios caídos del cielo, de las eléctricas. Es decir, que esto está muy bien, eso es histórico incluso. Sí, reducir en 1.000 millones era, ¿no? Pero es que si llega de aquí a un año, sería un milagro. Porque las eléctricas van a presionar. Sí, no es una medida de corto plazo, ni mucho menos. Entonces... Y cuidado con esa medida, pero eso es una medida que pone a las nucleares y a la hidroeléctrica, que son energías no emisoras de CO2, y las pone al borde de la quiebra. O sea, yo no tengo muy claro si las eléctricas van a seguir manteniendo algunas nucleares abiertas, ni siquiera hasta su fin, porque les están presionando mucho en la cuenta de resultados. Llega un momento en que dicen, oye, pues tecnología de respaldo, te la buscas tú, y vamos a acabar como con Alemania, que tiene tecnología de respaldo el carbón. Es que es una locura absoluta. Claro. Que es precisamente lo que no queremos por nada del mundo, que se supone que por eso tenemos este mix, ¿no? Bueno, entonces la ministra Rivera, el entorno de la ministra Rivera me decía que bueno, que estos dos señores que están protestando airadamente esta semana, que por qué no lo dijeron internamente en esa comisión delegada. Sí es cierto que no hubo un debate en el Consejo de Ministros. Claro, pero eso, lo que decía yo, es verdad, sí. Fernando, que la ministra, la vicepresidenta, mejor dicho, Teresa Rivera, no fue transparente en este tema, porque claro... Estamos hablando de unos debates que se produjeron antes de la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Claro, pero sí es cierto que ese tema no llegó a Consejo de Ministros, que creo que al ser... es una orden ministerial, pero creo que al ser un asunto de tal calado debería haber llegado arriba y debatirse bien arriba, entre el presidente y sus ministros. Pero oye, que había dos ministros ahí en esa comisión delegada por asuntos económicos, que no es poco, sí es un segundo nivel, pero no es poco, que no dijeron ni mu. Entonces es un gol en propia puerta que se están metiendo. Y ahora nos están diciendo, oiga, no, es que bájenos la tarifa, el tramo Valle a las 10 de la noche. Haberlo dicho entonces. Y haber dicho que, oye, que en vez de a las 12 de la noche, pues que nos pongan la hora más barata a las 10 de la noche. Yo creo que es una buena medida, ¿eh? Porque es evidente que no podemos poner la lavadora a las 12 de la noche, ni podemos ponernos a cocinar. Por las ordenanzas municipales, solamente por eso, porque pueden caer multas a tutiplén. Hombre, claro, es que es aparte que contradice el sentido común. Me gustaría es que dijeran la verdad, pero este gobierno y el anterior, que lo digan, que le digan a la gente claramente. Me estáis pidiendo constantemente, el 90% de los medios de comunicación españoles son pro... renovables, incentivos a renovables. Energías verdes y acelerar el camino que lleva Europa hacia una energía absolutamente sin ninguna emisión. Adelantarlo, ya en 2050 no, 2040, 2035, cuanto antes mejor. Decirle a la gente la verdad. Si tú tienes que subvencionar las energías renovables o los coches eléctricos, es porque son más caros. Si fueran más baratos, si fueran competitivos desde un punto de vista económico, no habría que subvencionarles. Los tienes que subvencionar porque son más caros. Entonces, subvencionar, ¿qué quiere decir? Pagar, el Estado paga, porque así el consumidor, en vez de pagar 20.000 o 20.000, en vez de pagar 50.000 por el coche eléctrico, paga 40.000. Eso lo tiene que poner alguien, el Estado. Y entonces, ¿el Estado qué hace? Tengo dos opciones: cobrarlo vía impuestos generales o cobrarlo en la factura de la luz. Hemos decidido subvencionar todas esas políticas energéticas, y a mí me parece más sensato hacerlo casi en la factura de la luz que en otros impuestos. Pero me da igual, esa sería otra discusión. Hemos decidido que el Estado se va a hacer cargo de eso porque si no, no son rentables. Pues lo que tiene que hacer un gobierno mínimamente responsable y coherente es decir
la gente, todas esas manifestaciones a favor del cambio climático, todas esas manifestaciones por una Europa más verde cuestan dinero y lo vais a pagar en la factura de la luz. Y punto. Y luego estaré yo como el malo de la película que diré que es que a mí todos estos me parecen una milonga la mitad de las cosas que se dicen de la lucha contra el cambio climático y de las formas de luchar. Pero yo soy el malo, entonces no me importa ser el malo, pero que no me mezclen las dos cosas, porque es que si no me hacen trampas. Soriano, lo dejamos aquí porque nos espera ya la entrevista de Banco Santander. Porque la población española ha aumentado las últimas décadas alrededor de un 40%, dice el INE, pero lo ha hecho, todos sabemos, de manera desigual, de forma que la despoblación de las zonas rurales es un fenómeno que no para de aumentar, a pesar de que este éxodo puede traer consigo la progresiva desaparición de algunos servicios que sí encontramos en las grandes ciudades, pues existen iniciativas con un objetivo claro, que es que nadie se quede atrás. Y para contribuir al impulso de la inclusión financiera en las zonas rurales, Banco Santander y Correos han llegado a un acuerdo que se llama Correos Cash para poder ofrecer a sus habitantes los servicios financieros básicos, pues como puede ser un ingreso o retirar efectivo. La iniciativa de servicio a los ciudadanos que viven en los 4.675 puntos de atención de Correos y en aquellos lugares donde no hay oficina postal cerca, consiste en que los carteros podrán llevar dinero a cualquier domicilio de España. Y vamos a saludar a Jorge Delgado, empresario y director del Hotel Caserío de Iznájar, que es cliente de Banco Santander y a quien esta iniciativa, según nos ha contado fuera de antena, le ha cambiado su día a día. A ver qué nos dice a todos ahora y cómo lo comparte. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Muy bien, gracias. Gracias a ti de antemano por atendernos. Antes de que existiera Correos Cash, nos decías, tenías que desplazarte hasta 10 kilómetros para ir a tu sucursal más cercana en Rute, la localidad de Rute, ¿es así? Sí, es así. Teníamos allí la sucursal, que sí que es verdad que seguimos usando para tareas un poquito más importantes o no tan cotidianas, pero antes teníamos que desplazarnos para hacer un simple ingreso. Madre mía. ¿Y ahora cómo hace Banco Santander para cubrir tus servicios financieros básicos y los de tus vecinos de Iznájar, los de todos los vecinos de tu pueblo? Sí, pues la verdad que es una iniciativa que hemos abrazado, porque al final nos está mejorando muchísimo el funcionamiento de los negocios chiquitillos como somos nosotros. El tener que perder una hora de nuestro tiempo para hacer una operación de caja, pues para nosotros francamente es mucho. Somos empresas chiquititas, somos empresas que al final pues todos tenemos que estar al pie del cañón y donde la optimización del tiempo es fundamental. Poder ir a 2 minutos de donde tenemos el establecimiento, hacer las labores cotidianas, principalmente de ingreso y salida de caja, que en un establecimiento hotelero pues bastante, para nosotros ha supuesto un ahorro de tiempo enorme. ¿Y esto cómo funciona, Jorge? ¿Tienes que hacer una petición del servicio? ¿Cómo se hace esa petición del servicio? Bueno, hay dos fórmulas. Una por la página, a través de la aplicación, que hace una solicitud del servicio, va en Correos, pues ya la reciben, hacen el escaneo de la lluvia de puntos y se hace la operación, o bien desde la misma oficina, yendo ya a Correos y dando tu DNI y tu tarjeta asociada y haciendo ya la operación que necesitas. Además de Iznájar, gracias a este acuerdo con Correos, la entidad Banco Santander ha ampliado su servicio a 1.500 municipios de la España rural en la que no tiene presencia física, ¿no? ¿Te parece como usuario y sobre todo eso, que es que nos estás contando, claro, cuáles son las ventajas y cómo lo vives tú en el día a día? ¿Te parece que Correos Cash contribuye a hacer la vida más fácil a los habitantes de la España rural? ¿Ese es el titular que podemos extraer, Jorge? Diría que sí. Porque además ya no solamente nosotros que, no dejamos de tener cierta facilidad de desplazamiento, tenemos que pensar que en poblaciones, por ejemplo, como Iznájar, hay un diseminado de 19 aldeas. Algunas de ellas están posiblemente a casi 30 kilómetros del núcleo de población. Fíjate. Con una oficina de Santander, ¿no? Entonces, que ellos puedan venir o que el cartero le pueda llevar a su casa, personas ya incluso un poquito más mayores, le pueda llevar a su casa el dinero, es muchísimo. Te pregunto por último, ya no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, pero claro, tú eres el director, le hemos dicho, del Hotel Caserío de Iznájar, que lo hemos mirado en la web y que es muy, muy, muy chulo. Es un sitio muy apetecible, con el lago cerquísima y te quiero preguntar, claro, después de todos estos meses complicados, ¿qué tal van las reservas y cómo se presentan los próximos meses?
Pues de momento tenemos que ser muy cautelosos. La verdad que el mercado británico en fin, no esté todavía bueno, pues por la labor de poder venir, no está haciendo que las previsiones que preveíamos buenas no lo sean tanto. Tenemos, bueno, la costa muy cerca, los españoles, aunque hemos descubierto las zonas rurales y creo que vamos a seguir apostando por ellas, también tenemos muchas ganas de playa, tenemos muchas ganas de costa, y si no hay el flujo de turistas extranjeros apropiados, la costa es muy grande y la costa está muy preparada para asumir y absorber todo el turismo que España tiene, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poquito expectantes, la cosa va mucho mejor, lógicamente, porque cuando estábamos cerrados, pues peor no podía ir, pero bueno, vamos a ser cautelosos. De momento bien, pero con cautela. Bueno, desde Economía para Todos lo que hacemos es mandarte nuestros mejores deseos, que vaya muy bien el verano y que se recupere el negocio, que es lo que deseamos, el tuyo y el de tantos y tantos amigos. Un placer, Jorge Delgado, cuídate, un abrazo. Muchas gracias igualmente, hasta luego. Otro. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La agencia de calificación Moody's apunta que cerca de la mitad de las empresas no financieras españolas tienen una perspectiva negativa o se encuentran en revisión a la baja, mientras que en las mayores economías europeas se ha producido una mejora. En un informe publicado esta semana, el miércoles concretamente, la agencia de calificación señala que entre marzo de 2020 y mayo de 2021 ha otorgado acciones de rating negativo a 51 empresas no financieras de nuestro país y 3 del sector de infraestructuras y servicios, debido principalmente, claro, a los efectos del coronavirus. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y otra de las cosas que están pasando, que tienen mucho que ver con las descoordinaciones, es que al final terminamos hablando siempre de lo mismo, porque claro, este gobierno tiene dos almas, no se entienden unos ministros con otros, los choques de trenes se cruzan en muchas direcciones y en este caso la bronca viene, voy a hablar del inserso, vamos a hablar del inserso, que lo adelantábamos al principio, Domingo y Fernando, ¿no? Que resulta que dice el gobierno que sí, que en octubre va a haber viajes del inserso y todo esto, pero claro, quienes gestionan, las patronales y los señores de los hoteles y los señores de estos viajes, te dicen, pero vamos a ver, es que no han convocado el concurso. Y vamos un poquito tarde y vamos cada Consejo de Ministros diciendo, venga, a ver si cae este, a ver si cae este. ¿Y por qué no se lleva el Consejo de Ministros de una vez por todas el concurso? Porque, como aquí colisionan los intereses de la ministra de Turismo, que es Reyes Maroto, con la ministra de la Cosa Social, la Agenda 2030, bueno, la sustituta en eso, en esas competencias de Pablo Iglesias, que es Yone Belarra, bueno, pues como ellas no se entienden, al final se ponen en peligro los viajes del inserso, que son un dinero, ¿eh? Aparte de que se benefician muchos mayores, ¿no? Y es un negocio muy lucrativo para las compañías, que después de la sequía que ha tenido el turismo, y así entre una y otra la casa sin barrer. Y además tiene una doble vertiente. Primero la social, yo creo que para nuestros mayores que han sufrido muchísimo durante esta pandemia y que ya están vacunados, si no todos, casi todos, ¿no? Pues podría ser una vía de escape. Oye, pues un año donde relativamente lo están deseando, puedan salir, ¿no? Y luego desde el punto de vista económico, para un sector muy golpeado, que ha sufrido además esta semana, hace unos días, el golpe del turismo británico, ¿no? Vamos a ver cómo queda eso, porque no está claro que hablamos Reino de eso ahora también, eso es tremendo. Permita los viajes aquí. Entonces, los viajes de inserso pueden ser una buena oportunidad para muchos lugares, muchas empresas y muchas zonas pues que viven de estos viajes puedan sacar la cabeza. Si a eso le sumas que las ayudas del Fondo SEPI no llegan, que las ayudas directas tampoco han llegado, oye, pues es un cóctel explosivo para un sector del que vivimos y vamos a vivir, yo creo que muchísimos años más, porque somos un destino turístico y somos la segunda potencia mundial. Entonces, bueno, yo también urjo al gobierno a que se ponga de una vez de acuerdo y convoque ya el concurso, porque el tiempo está encima, estamos en porque junio. Luego además, Fernando, lo que pasa siempre es que hay recursos. Entonces, bueno, el último, en el año 2019, recurrió, aparte de Barceló y alguna más, pero recurrió también hasta la propia CEAT, hasta la patronal de los alojamientos turísticos, ¿no? De hoteles y alojamientos turísticos. Entonces, claro, esa litigiosidad también alarga el proceso y a lo mejor llega a octubre y no se pueden ir nuestros mayores a sus viajes de toda la vida, ¿no? O se van con mucha incertidumbre por parte de las empresas porque hasta el último momento no tienen cerradas las reservas, que eso también es muy importante para un negocio, para
en muchas de esas zonas turísticas, tener la continuidad de decir, yo ya tengo ahora las reservas de verano. De repente entre julio, agosto, 1 de septiembre cierro el tema del inserso. Es decir, eso te da una continuidad a ti y a tus trabajadores. Tú le puedes decir a tu trabajador, sí, no te preocupes que vamos a mantener el hotel abierto. No es lo mismo. O sea, a veces parece que llegar tarde, como bueno, ha habido problemas internos. No, es que no es lo mismo aprobarlo el día 15 de mayo que aprobarlo el día 15 de agosto o directamente ya el 15 de septiembre. Dices, al final lo he aprobado y el dinero va a estar disponible ya. Pero y un hotel que a lo mejor no lo sabía y el 1 de septiembre le ha dicho a sus trabajadores, oye, vamos a empezar a cerrar o no vamos a hacer tal inversión, o es que esas cosas, claro, las empresas no miran a una semana a vista, como el gobierno tiene en eso una despreocupación en la que se nota no haber estado en el día a día. No han trabajado antes en el sector privado, está clarísimo, se nota mucho. Pero fíjate, a mí lo que más me sorprende esto, y no es una sorpresa económica, volvemos más al aspecto político, es incluso en los temas que deberían ser... Este debería ser muy fácil, quiero decir, es una política muy popular, muy de ponerse medallas, de hacerse la foto, incluso que un gobierno como este dijera, pues yo qué sé, este año vamos a incrementar un 20% y tratar de rascar en otro sitio del presupuesto. Para hacerte la foto con esto debería ser casi como es lo típico que este gobierno debería estar deseando poder hacerlo, pues ni siquiera en eso lo hacen bien. Es algo que me llama mucho la atención. Es que lo vendieron. El gobierno reactiva o impulsa o recupera ese titular solo existe. Por las querellas, es que por eso digo, y luego de repente solo por querellas internas no son capaces de firmarlo. O por quién a lo mejor es por quien se hace la foto, quién se pone la medalla, si la ministra de Turismo o Belarra. Pues no te extrañe, no. El secretario de Estado de Turismo, que es Valdés, sí, claro que esas declaraciones las ha hecho de vengas, ya entramos en una nueva fase, están vacunados los mayores, porque es una noticia muy grata. Bueno, pues no, que sepan perfectamente los oyentes de Economía para Todos y los espectadores, que sepan perfectamente que no se ha convocado el concurso y llevamos semanas esperándolo, pero hoy por hoy todavía no ha ido esto a Consejo de Ministros, ¿no? No, ni está previsto que vaya los próximos semanas. Claro, que sepamos tampoco. Es que una agencia de viajes te cierra. Es decir, una agencia de viajes ahogada que ve que tampoco ha conseguido esta campaña de verano, por ejemplo, si está centrada en viajes británicos, que íbamos a hablar de los británicos. Eso. Claro, se te juntan 2 o 3 de estas y de repente dices, chapo, bajo la persiana, y luego cuando te dicen, no, en septiembre, oye, que al final que sí que aprobamos lo del inserto, dices, ya, oiga, yo es que estoy en mi casa, es que yo no me puedo tirar 3 meses aguantando gastos si no tengo ese mínimo de actividad. Que no se nos olvide lo de los británicos. Nada, ya está sonando la sintonía, tenemos un minutito, pero vamos a aprovecharlo en eso. Vaya jarro de agua fría, ¿eh? Varapalo duro para muchas comunidades y los 2 archipiélagos que van a sufrir esa falta de sintonía con un gobierno del que dependemos en gran medida para importar turistas. Lo de las islas es un escándalo. O sea, que España no haya sido capaz, ni en el primer verano, ni en este, de decir, oye, venga, Europa pues tiene sus problemas, pero hemos conseguido aislar y proteger las islas, es de juzgado de guardia. Ay, Dios mío, una más. ¿Cómo nos gustaría dar buenas noticias? Pero es lo que hay. Es que no las tenemos, las buscamos de verdad, pero no hay de dónde rascar. Nos vamos a despedir, señoras y señores, ya por esta semana. Víctor San Román estuvo a los mandos y Naya Pertusa en la producción. Gracias a los dos. Mañana a la misma hora. Recuerden que el dinero nunca duerme, como nos advierte siempre Luis Fer Quintero. Y el sábado volvemos, claro, con más Economía para Todos en Es Radio y en Libertad Digital Televisión, aunque de la mano de Banco Santander, en podcast y audio online, pues también pueden seguir el programa cuando y donde quieran. Disfruten de la familia, de los amigos, de la buena gente. Por mi parte, un honor haber tenido la oportunidad de acompañarles y feliz fin de semana. Pasarlo bien. Adiós. En Es Radio, Economía para Todos.